Un saludo cordial para todos en este grandioso día de Pascua. La primera lectura de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y versículos 37 al 43. Se trata del discurso de Pedro en Cesarea Marítima ante el centurión romano Cornelio, que había reunido allí a todos sus parientes y amigos más íntimos. Es un discurso muy importante. Su solemnidad se marca con la introducción del versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo. Ese encuentro dejó ver la disposición de cada uno para dejar de considerarse extraños y enemigos, pues el uno era de procedencia judía, Pedro, y el otro era pagano, Cornelio y su círculo. Este acercamiento se ve en la primera frase del discurso que no se lee en la liturgia de hoy, versículos 34 y 35. Ahora reconozco que no hay en Dios acepción de personas, dice Pedro, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Con estas palabras, Pedro avala el acercamiento de Cornelio y su círculo a la propuesta de Jesús. Es así que ya en el versículo 2 del mismo capítulo 10 se había descrito a Cornelio como piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. En su discurso, Pedro anuncia el querigma, es decir, el anuncio salvífico de la muerte y resurrección de Jesús. Versículo 37. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. La predicación de Pedro comienza situando cronológica y espacialmente a Jesús. Es necesario recordar que el autor de Hechos de los Apóstoles es el mismo del Evangelio según Lucas, de manera que para comprender plenamente su obra hay que entenderla en manera integral. Lo que Lucas narra en los últimos 22 capítulos de su Evangelio lo sintetiza en estos cortos versículos de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos recuerda que el ministerio de Jesús comenzó en Galilea y llegó a su punto culminante en el sur del país, es decir, en Judea, cuyo epicentro es Jerusalén. También se pone en relación el ministerio de Jesús con el de Juan Bautista, al cual sucede inmediatamente. Después de esta situación en el tiempo y en el espacio, Pedro continúa, versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El discurso resalta de manera muy especial la fe que se fundamenta en los hechos de una persona concreta, Jesús de Nazaret. Su paso por Judea y Galilea se puede verificar. Entonces, la fe cristiana no se basa en meras especulaciones o personajes mitológicos, sino que hace referencia a un hombre concreto, que vivió en un lugar y un tiempo bien definidos. Sin embargo, también se destaca la importancia de Jesús por su relación especial con Dios. En primer lugar, está ungido por el poder del gran protagonista de todo, el Espíritu Santo, que acompaña la obra de Jesús y la vida de la Iglesia por iniciativa de Dios. En segundo lugar, se destaca que Dios estaba con él. Estos dos énfasis subrayan la especialísima relación entre Jesús y el Padre del cielo, que se evidencia en las obras realizadas. Pasó haciendo el bien y curando a las víctimas del mal. Esta alusión al bien nos recuerda también la obra creadora de Dios, quien cada día de la primera semana del Génesis constata lo que hacía y que era bueno o muy bueno. Desde la perspectiva de Lucas, hacer el bien significa volver a insertar al ser humano en el proyecto muy bueno que Dios trazó al inicio de los tiempos para la creación y para la historia. Enseguida, Pedro subraya la validez de sus propias palabras. Versículo 39a. Nosotros somos testigos
de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Ese nosotros ratifica una vez más la certeza del querigma que se proclama a continuación en la segunda parte del versículo 39. A este lo mataron colgándolo de un madero. Ese modo para referirse a la crucifixión ya había sido empleado por Pedro en su discurso del capítulo 5 ante las autoridades judías de Jerusalén. La cruz no es el fracaso de Jesús, sino el cumplimiento del plan de Dios. Es así que Pedro sigue describiendo el querigma, versículo 40. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse. Nosotros hoy celebramos ese querigma, es decir, a Jesús, muerto y resucitado al tercer día. Esa indicación de los días es más teológica que cronológica, pues describe el tiempo de la intervención salvífica de Dios, que es al tercer día. Versículo 41. La gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Ser cristiano es algo más que vivir como un buen ser humano. Pedro y los apóstoles se presentan como testigos, no solamente porque llevan una vida ejemplar, sino porque han tenido una experiencia particular y especialísima con el resucitado. Comieron y bebieron juntos, han escuchado sus enseñanzas y han visto los signos que Él ha realizado. Versículo 42. Nos encargó también predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. La experiencia de la resurrección de Jesús llega a su punto culminante mediante la evangelización. Por eso Pedro, hablando en nombre de los testigos privilegiados de la resurrección, da testimonio de que Dios ha constituido a Jesús juez de vivos y muertos. Así, Pedro enfatiza la identidad de Jesús como el juez soberano, cuya mención invita también al arrepentimiento y a la plena adhesión al Evangelio. Versículo 43, primera parte. De él dan testimonio todos los profetas. Así Pedro reivindica el valor de las tradiciones judías en el contexto pagano en el que se encuentra. Por eso usa como fundamento de la validez del querigma el testimonio de los profetas contenido en la Sagrada Escritura. De este modo, se ratifica que el acontecimiento salvífico, mediante la muerte y resurrección de Jesús, no se trata de un evento accidental e inesperado, sino que hace parte del plan único de salvación de Dios. Segunda parte del versículo 43. Todos los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Pedro culmina su discurso en la casa de Cornelio explicando que el ser humano vive realmente el perdón cuando acoge la buena noticia de Jesús. Quienes experimentan ese perdón no son tan solo los judíos, sino todo el que cree en el resucitado. De esta manera, la intervención de Pedro en casa de Cornelio representa la apertura definitiva y universal de la fe cristiana hacia los pueblos paganos. Abramos también nosotros nuestro corazón para que superemos las barreras que obstaculicen nuestra comunión eclesial, de manera que también nosotros seamos testigos valientes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente ha resucitado. Para hacer la respectiva conexión con la temática de esta solemnidad, los invito también a ver la explicación del Evangelio en el link que está en la descripción de este video. Una feliz Pascua de Resurrección para todos.